Buenas tardes, soy Víctor González Ramallo de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Muchas gracias al doctor Luque, a todo el comité organizador personalizado en Arístides de Alarcón, que es quien contactó conmigo para compartir nuestra experiencia y nuestras opiniones sobre el tratamiento de otras infecciones graves distintas de la endocarditis tratadas por nuestra unidad. Me voy a dividir la ponencia en estos aspectos. Una primera parte de temas generales, un poco conceptuales, sobre si OPAT, TADE, qué dispositivos alternativos a la hospitalización podemos disponer. Nos vamos a centrar en los que disponemos en España, unidades, digamos, de base hospitalaria y medicalizadas, llamémosle unidades de hospitalización a domicilio, llamémosles TOMUS, llamémosles como queramos, pero en las que la participación del médico y presencial es fundamental. En la segunda parte haré una breve descripción de principales resultados del registro que disponemos desde 2011, el registro TAD de tratamientos en domicilio por unidades de hospitalización a domicilio. Hablaremos después de los datos de nuestra propia unidad y una muy breve de conclusiones, estando abiertos a lo que comentemos en la fase de discusión y de preguntas. Las alternativas a la hospitalización es algo que ha existido desde hace muchos años. La primera unidad de hospitalización de domicilio es del año 47 y la nuestra, primera en España, del año 81, pero hay otra serie de dispositivos asistenciales, digamos, alternativos a lo que es la hospitalización convencional. Estarían aquellas, digamos, de hospitalización parcial o ambulatorias, como serían el hospital de día, en el caso de patología o procedimientos médicos, y la cirugía mayor ambulatoria, en el caso de procedimientos quirúrgicos. Las domiciliarias, que serían básicamente la hospitalización a domicilio, la telemedicina. Creo que es muy importante tener en cuenta que estas opciones, estas alternativas, no solo no deben ser mutuamente excluyentes, sino que deben ser colaborativas. Incluso en algunos hospitales pues están dentro de una misma esquema organizativo y asistencial, de tal forma que un paciente pueda pasar de una a otra alternativa o permanecer en varias de ellas simultáneamente de una forma transparente y ágil. ¿Estamos en una época de oportunidades para la hospitalización a domicilio y para las alternativas? Pues por supuesto, porque si ya había una demanda social previa, todo, de la desgracia, el tema de la pandemia ha puesto en evidencia, incluso para la población general, que han tomado conciencia de los riesgos asociados a la asistencia hospitalaria. Fundamentalmente la infección nosocomial, sea de COVID o de otros microorganismos. También para los hospitales, que han visto no solo la disminución de costes, que a lo mejor, aunque es lo más llamativo, no es lo más importante muchas veces, sino de la elasticidad y versatilidad de la oferta de disponer de este tipo de dispositivos domiciliarios. Esto ha llevado al apoyo institucional. Ha habido mucha divergencia entre las comunidades autónomas en cuanto al grado de implantación y de desarrollo de unidades de hospitalización a domicilio entre las diferentes comunidades autónomas. Algunas de ellas apostaron desde hace muchos años por ello y en otras, pues hasta prácticamente hace nada, no han dispuesto de unidad de hospitalización a domicilio. En nuestro caso, pese a ser la primera unidad de España, hemos estado muchos años siendo la única en la Comunidad de Madrid y solo muy recientemente, los últimos 2 años, precisamente ha coincidido, aunque creo que la idea era previa al tema de la pandemia, ahora sí que disponemos de un apoyo institucional importante. No sé qué es lo que va antes, si el interés de los proveedores y de los medios de comunicación o el interés de los proveedores de servicios. El caso es que tanto la industria farmacéutica, que ha visto una forma de entrar, estamos hablando en este caso de antimicrobianos, unos argumentos para poder, digamos, vender o incluir en el arsenal terapéutico disponible en los hospitales algunos antimicrobianos por su facilidad, por permitir la administración en domicilio, toda la tecnología del point of care, de autodeterminaciones o de exploraciones que podemos hacer a pie de cama, ecografía portátil, etcétera, etcétera.
Todo ello, por supuesto, soportado por el gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello, ya digo, ha llevado a que los medios de comunicación se hayan ocupado de nosotros en los últimos meses o años de forma mucho más intensa. Bueno, ahí tenemos una imagen de cuando el tema del temporal Filomena, pues las dificultades que tuvimos para acceder a los domicilios de los pacientes, y eso fue pues referido en tanto en medios de comunicación escritos como en televisión. ¿Qué esquemas asistenciales tenemos en hospitalización a domicilio? Pues el clásico era la reducción de estancias, pacientes que ya estaban ingresados, que se preveía que iban a tener una estancia más o menos prolongada y que podíamos terminar los tratamientos en el domicilio, ¿no? Nosotros, cuando nos hicimos cargo de la unidad, en el año 95, apostamos por, sin dejar, por supuesto, la reducción de estancias de pacientes ya ingresados, potenciar la evitación de ingresos. Pacientes que ni siquiera habían llegado a ingresar en el hospital, ya porque sí que estaban en urgencias, hospitales de día, consultas externas o incluso atención primaria. Digamos, ahí en estas dos esquemas, reducción y evitación de ingresos, lo que estamos es sustituyendo la hospitalización convencional. Pero es que en el hospital no solo se hace hospitalización convencional, en el hospital también hay consultas externas, hay hospitales de día, hay CMA, hay muchas otras actividades pues, para procedimientos puntuales, ya sea diagnósticos o terapéuticos, pues administración de antimicrobianos, transfusiones, ferroterapia, estamos empezando a trabajar con oncología para quimioterapia. Eso también lo podemos hacer en domicilio, y ahí lo que quizás no sería tan correcto utilizar el término hospitalización a domicilio, y para ello hemos apostado por el tema hospital a domicilio, que es un poco más amplio, porque incluye cosas que hacen los hospitales en los domicilios de los pacientes. Bien, las unidades de hospitalización a domicilio, como queramos llamarlas, son muy variadas, tanto en su dependencia jerárquica y funcional, como en su cartera de servicios. Se apostarán más por unas cosas u otras en función del personal de que dispongan y de las necesidades del hospital y del área. En cuanto a dependencia jerárquica y funcional, pues las primeras fundadas casi todas dependían directamente de la dirección, después empezó a haber algunas que estaban creadas a partir del interés de los servicios de medicina interna, entonces dependían de ellos, y después se han ido desarrollando pues otras dependientes de servicios de infecciosas, de neumología, o fibrosis quística, pediatría, hematología, como en nuestro hospital hay una específica de reciente creación. En algunos casos en los que la necesidad ha partido de urgencias y fundamentalmente se llevan pacientes directamente con el esquema de evitación de ingresos, está incluida dentro del organigrama de urgencias, y después pueden o no estar integrados en otros dispositivos hospitalarios ambulatorios. Pues, por ejemplo, pueden formar una unidad funcional con el hospital de día. Por ejemplo, así funciona el hospital de Valdecilla, que es interesante. Esto, en función de ello, pues vamos a tener una cartera de servicios distinta. Tendríamos unas unidades generalistas, en algunos casos, bastantes casos, muchas comunidades autónomas incluyen todo el tema de la asistencia a paliativos. En nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, eso está enfocado a otro tipo de dispositivo asistencial dependiente de primaria. O sea, nosotros no llevamos paliativos, pero en otros sitios sí. Supongo que en Andalucía creo que es un ejemplo, o Comunidad Valenciana. Después hay unidades monográficas como la vuestra de Domus, pero como ya hemos visto hay de otras orientaciones, paliativos, de fibrosis quística, etcétera, psiquiatría, que también se está creando en nuestra unidad, rehabilitación, etcétera. Y después hay unas unidades generalistas que tienen programas específicos. Nosotros siempre hemos tenido una orientación hacia la infección y recientemente hemos incluido especialistas de otros servicios, o sea, no internistas, que no solo han facilitado la coordinación con esos servicios, sino que al sentirse esos servicios como una parte integrante, 100% de nuestra unidad, pues eso potencia extraordinariamente la colaboración y la inclusión de pacientes en nuestros programas
domiciliarios. Bien, vamos a centrarnos ya en el tema de los antibióticos en el domicilio. Se utilizan como sinónimos, más que nada porque la literatura anglosajona, el término de principios de los años 70, el que se ha hecho fortuna es el de OPAT, aunque ha habido otros, GIVAT, etcétera. Y en España, pues en 2008, hicimos un libro de protocolos en el grupo de trabajo de la SEMI de tratamientos de antimicrobianos en domicilio, y bueno, pues después de una tormenta de ideas entre el doctor Mirón de Torrejón, el doctor Estrada de Barcelona y yo mismo, pues dimos con este término que fue, digamos, asumido por la sociedad nuestra, la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, y bueno, pues ha hecho fortuna, entiendo, no por sus méritos, sino por ser el único o el más reciente. Como vemos, hay algunas diferencias, no son exactamente sinónimos, aunque en la práctica pues no nos queda más remedio que utilizarlos cuando publicamos en inglés, ¿no? El OPAT incluye cualquier lugar de administración. Eso es importante. Nosotros solo incluimos aquellos en los que preferentemente toda la actividad la estamos haciendo en el domicilio. Eso tiene sus diferencias, sus ventajas y sus dificultades. El OPAT entonces incluye, por ejemplo, lo que se llaman allí en Estados Unidos las clínicas de infusión. Incluye cualquier tipo de dispositivo asistencial, dependa de primaria, por ejemplo, en Escocia, nuestro amigo Seaton, pues lo que tiene es unas enfermeras especializadas desde de primaria, de dependencia de primaria, y él lo dirige desde el hospital, o sea que hay una mezcla. En nuestro caso, en España, pues estamos hablando de unidades de dependencia hospitalaria, tanto por la formación de los profesionales como la organización y de dónde vienen los recursos. Y después el OPAT incluye cualquier vía parenteral y nosotros estamos en el título indicando intravenoso. Bien, pero como digo, en la práctica, pues muchas veces cuando tenemos que publicar, por el caso del documento de consenso entre la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, pues en el documento coordinado por Luis Eduardo López Cortés y por Abel Bujal, por nuestra parte, por la SEJAT, pues en la versión digamos, publicada en inglés en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, se habla de OPAT, y en la versión, digamos, traducida en órgano de expresión de nuestra sociedad en hospitalización a domicilio, hablamos de TADI. Ya digo, no son exactamente lo mismo, pero lo podíamos complicar más. Ya habíamos citado al doctor Seaton, a Andrew Seaton, que coincidiendo en el 2019 se acaban de publicar, como sabéis, dos artículos importantes sobre la posibilidad de tratamientos de infecciones graves que hasta ahora tanto endocarditis o osteoarticulares, que se utilizaban fundamentalmente todo el tratamiento, una parte importante intravenoso, por tratamiento oral. Pues Seaton vio que y vamos a decir entre comillas tinglado se tambaleaba, y entonces creó un término, el término COPAT, en el que hay tanto más importante que administremos por vía intravenosa o por otra vía oral, por ejemplo, es el tema de la complejidad. Bueno, ¿y qué pasa con las infecciones graves? Pues en el documento que hemos comentado de Luis Eduardo y de Abel Mujal, que nosotros también somos coautor, se revisan, aparte de las endocarditis que ha comentado el doctor Pericas, la evidencia científica, que es escasa, hay muy pocos ensayos clínicos y mucho menos aleatorizados, infecciones de piel y partes blandas, pero lo que sí veáis es que en todos pues, se concluye que es factible el tratamiento en TADE de la mayoría de las infecciones. Hablamos de piel y partes blandas. He preferido ahí hacer un pantallazo para que no veáis que he modificado ni una coma de lo que firmamos en ese documento de 2018-2019. En infecciones respiratorias no hay diferencias de seguridad y efectividad en el tratamiento de infecciones respiratorias, aunque hay menos evidencia en algunas infecciones más o menos complejas. La continuación de infecciones respiratorias, la importancia de no hacer en este tipo
de patologías no hay que estar pendientes solo de lo que es la infección, sino también lo que es la insuficiencia respiratoria, la ventilación, etcétera. Infecciones intraabdominales, una causa muy frecuente de tratamiento domiciliario, en algunos casos prolongados y en algunos casos con fármacos que tienen cierta toxicidad cuando los administramos de forma prolongada y a dosis altas. Estoy pensando en piperacilina, tazobactam, osteoarticular, lo mismo, sistema nervioso central, menos frecuente, pero también a veces, en el caso, por ejemplo, de accesos cerebrales, tratamientos muy prolongados. Neutropenia febril. En nuestro hospital tenemos una unidad específica de trasplante de médula ósea de hematología, en la que evidentemente es frecuente el tratamiento de estos pacientes, o infecciones por multiresistentes. Nosotros publicamos en Revista Española de Quimioterapia una revisión con nuestros datos al respecto, en los que los porcentajes de microorganismos multiresistentes era elevadísimo, en algunos casos superiores al 50%, llama la atención, pero evidentemente es un sesgo de selección. Y vamos a ver muy brevemente qué resultados tenemos con este tipo de infecciones. Para ello nos vamos a basar primero en los resultados del registro TADE, que es un registro multicéntrico. Creamos en 2011 en el grupo de trabajo de hospitalización a domicilio de la SEMI, y bueno, pues está anonimizado y es uno de los, digamos, de las víctimas de la pandemia. En el 2020 estábamos con 30 centros participando, más de 13.000 registros, unas publicaciones pues, en diversas publicaciones de primer nivel. Ahí falta alguna más, y comunicaciones en congresos internacionales, incluyendo el ECMID y nacionales, SEIM, etc. ¿no? Ya digo, a raíz de esto estamos viendo cómo reactivarlo o reorientarlo. Y si vemos los tipos de infecciones, pues los más frecuentes son las urinarias, más del 30%, por el estilo las respiratorias, intraabdominales, piel, osteoarticular, cardiovasculares, infecciones por catéter y después una larga miscelánea. No en todos los hospitales hay lo mismo. Por ejemplo, si nos centramos en los pacientes que habíamos incluidos entonces, pues nosotros tenemos más urinarias, y en aquel entonces, o sea, en ese periodo del 2000 o de tal, tenemos menos respiratorias, y sí teníamos muchas de piel e intraabdominales, ¿no? Bien, los microorganismos responsables principales de la pues coli, pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella, Enterococcus, la mayoría, pues había un porcentaje bastante más pequeño de hongos y de virus, y lo que es importante es que la mayoría, casi más del 70%, eran tratamientos dirigidos, no eran tratamientos empíricos, y un porcentaje de bacteriemia elevado. Los antimicrobianos utilizados en este registro, siempre en primera posición, ceftriaxona, ertapenem. Puede parecer excesivo el uso de ertapenem o inapropiado, pero volvamos a hablar sobre el tema del sesgo de selección. Los pacientes que tienen un microorganismo multiresistente probablemente se van a ir en el hospital con tratamiento oral. Solo aquellos o una gran parte de aquellos que tienen un problema de resistencia, son los que van a precisar nuestra colaboración. También, evidentemente, va a haber diferencias en algunos hospitales dependiendo de su cartera de servicios. Nosotros, que tenemos bastante utilización en infecciones por catéteres, en infecciones intravasculares, en endocarditis, pues utilizamos más glucopéptidos, donde incluiríamos también los lipopéptidos, y sin embargo, nosotros, que no tenemos programas de autoadministración, utilizamos pocos carbapenémicos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues la inmensa mayoría, el 90%, pues vuelven a su lugar de residencia, o sea, permanece en su lugar de residencia, en el domicilio o en el centro sociosanitario donde residían. Lo importante es vigilar que el porcentaje de retornos no esperados y relacionados, o sea, las reingresos en hospitalización a domicilio, esté por debajo del 5%, como vemos estaba en este corte. Por último, hablaremos de nuestros datos para centrarnos. Nuestra unidad, ya digo, creada en 1981, ha sido potenciada muy activamente en los últimos 2 ejercicios. Contamos con un jefe de sección, una supervisora de enfermería, médicos adjuntos, 4 de interna, 1 de neumología y 1 de geriatría, estos 2 últimos incluidos recientemente. Unas 20 enfermeras asistenciales. La parte, digamos, de enfermería es muy importante. Tenemos una relación casi 3:1
de enfermeras a médicos, 3 auxiliares de enfermería y después, fundamental, la participación, aunque sean compartidas a veces con algún otro servicio, del farmacéutico, el administrativo y el trabajador social. Esta es la actividad asistencial desarrollada por nosotros en torno a 1.200 altas de ingresos. Como veis, el porcentaje de crecimiento sobre el anterior es del 43%, motivado porque tenemos más personal, tanto médico como de enfermería. Esta es la procedencia de los ingresos en nuestra unidad. Un 25% proceden de urgencias, otro cuarta parte más o menos de medicina interna, que en nuestro hospital está bastante dimensionada, en torno a los 130, 140 camas, digamos, de aforo. Una parte sería aquellos que vienen no de evitación de ingresos, pero de fuera del hospital, o sea, sea hospital de día o indirectamente atención primaria, porque se ha aislado un microorganismo que no tiene alternativa oral, o de nuestro propio servicio que programemos o nos llame directamente el paciente por algún nuevo problema relacionado. Como vemos, neumología creciendo mucho, pero la miscelánea de servicios colaboradores abarca la mayoría de los servicios del hospital. Bien, en cuanto a diagnósticos principales, pues bueno, desgraciadamente en los últimos 3 años no se ha aplicado el agrupador, el GRD, por las diferencias conceptuales que tengamos al respecto, y lo que tenemos es utilizar los diagnósticos principales de CIE-10. Como veis aquí, las enfermedades infecciosas parasitarias están muy poco representadas porque están todas distribuidas por órganos y aparatos, en el aparato respiratorio. En torno al 80% de nuestros pacientes tienen alguna patología infecciosa, y de ese 80%, a su vez otro 80%, en algún momento de su estancia con nosotros reciben antimicrobiano por vía intravenosa. El resto pues son todo el rato oral. Si nos centramos en los pacientes de TADE, que sí reciben antibiótico intravenoso, pero en 681 vimos la preferencia de las urinarias. No son evidentemente solo pielonefritis, aquí metemos infecciones en trasplantes renales, derivaciones, nefrostomías, Bricker, etcétera, etcétera. Respiratorios, tanto neumonía, reagudizaciones de POC y empiemas, muchas otras cosas. Intraabdominales, abscesos, desde las sencillas, más o menos sencillas, puede ser colecistitis, diverticulitis, aquellas de tratamientos prolongados, como pueden ser los abscesos hepáticos o otros abscesos no parenquimatosos. Piel, todo el tema de diabéticos, articulares, catéter, ahí estaríamos hablando de endocarditis, infecciones de dispositivos intravasculares, etcétera, etcétera. Bien. Y los antimicrobianos, aquí lo que utilizamos es lo que nos suministra la farmacia, las DDDs, las dosis diarias definidas. Lo que aquí no tenemos es la duración de cada uno de los tratamientos. Vemos como la preferencia por cetoazolas o ertapenem es mayor, probablemente porque aquí, aparte de aquellos de estancia corta, como puede ser la pielonefritis por microorganismo sensible, tenemos aquellas de infecciones intravasculares, tratamientos largos, bacteriemias enterocócicas, bacteriemias estreptocócicas con endocarditis o no. Hay una miscelánea, aquí solo he puesto los más frecuentes, pero hay en torno a 30 antimicrobianos de los que hemos utilizado, incluyendo algunos de los de más reciente incorporación, como puede ser ceftalozano, como pueda ser incluso ceftobiprol. Bien, ¿y qué pasa con estos pacientes? Pues la mayoría los podemos, igual se reproduce un poco lo que pasaba en el registro TADE, el 90% los podemos dar de alta y estamos en el 5% de pacientes. Como no llevamos pacientes paliativos, el porcentaje de éxitos en domicilio es escaso realmente. Bien, ¿qué conclusiones quiero llegar? Pues que hay diferencias en el uso de antimicrobianos entre las diversas unidades de hospitalización a domicilio, porque hay una diferencia en cartera de servicios, tanto por el tamaño o la complejidad del hospital, si tienen programas de trasplantes, etcétera, etcétera. El servicio de procedencia, unos tenemos colaboración con unos servicios en otro, el tipo de unidad, si es generalista, si es específica. Los recursos aquí influyen mucho, claro, no es lo mismo tener turnos de enfermería mañana y tarde, no es lo mismo contar con bombas electrónicas que no contar con anastómeros, como veis aquí, que no contar, ya lo habrá
contado el anterior penante, y todo el tema de la autoadministración, que en nuestro caso todavía es puntual. Solo recurrimos a ella en casos de que el familiar pues, sea un profesional sanitario, enfermera fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué mensajes creo que me gustaría que se llevasen, se quedasen con ellos? Primero, que TAD y OPAD no son sinónimos, exactamente, aunque comparten indicaciones, procedimientos y resultados asistenciales. Y aquí creo que es lo importante, el TADE, que está administrado y supervisado por esta herramienta que tenemos en España. Tenemos la fortuna de tener unidades domiciliarias dependientes del hospital, llamémoslas como las llamemos, permite un mayor control y por tanto abordar con seguridad infecciones más graves y complejas que las que podríamos utilizar en aquellos dispositivos en los que no hay un control tan estrecho y presencial por parte del personal de las unidades, ¿no? Y importantísimo, la atención integral no es poner el antibiótico, que es importante, por supuesto, y en nuestra forma funcional es controlar ese proceso infeccioso con un control analítico al menos semanal en el que tenemos que vigilar no solo la eficacia, sino también la seguridad. Hemos descubierto, en los últimos 4 años hemos tenido 4 episodios, estamos pendientes de publicarlo, de neutropenias severas por piperacilina tazobactam, todos en abscesos hepáticos, por tratamientos prolongados con dosis altas de piperacilina tazobactam, control de otros problemas médicos, las curas, otros procedimientos, drenajes, la ventilación, las pruebas complementarias a las que no debemos limitarle para hacer en el hospital, el PET-TAC, etcétera, y importantísimo, el contacto estrecho con los servicios hospitalarios, tanto con aquellos de procedencia como, por supuesto, con microbiología y enfermedades infecciosas. Y esto es lo que quería transmitirles de la forma más breve, intentándome ajustar al tiempo. Muchas gracias.